Oh, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que anden muy bien. Aquí quien les habla, Nelson Bueno Rodríguez. Acá con el primer programa de Informe Bueno. A ver, vamos a esperar que se conecten. Ahí se empezaron a conectar compañeros y compañeras de la radio. Lorena, bienvenida. Bueno, acá estamos con el primer programa de Informe Bueno, el primer programa sobre la temática de discapacidad e inclusión en general de Uruguay. Y bueno, acá vamos a tratar en una hora lo que es el tema de discapacidad e inclusión. Y muchísimas gracias a todos los que se están conectando y saludando ahí. Eh, Así que estamos acá hoy primero que nada, con una temática, o sea, de primera, pero antes que nada tengo que hacer unos agradecimientos a Adrián Chape, al director de Nueva Era Radio, por, por dejarme estar. Después también a Víctor Hugo Benítez, que es el que me ayudó con la realización del afiche que ya tenemos del programa. Y también agradecer a Chani Johnson, que es el que realizó las fotos para la publicidad del programa. Así que estamos ahí a full con los agradecimientos que iremos viendo mucho más. Bueno, el programa va a tener de a poco, va a tener varias propuestas de no solo entrevistas grabadas, que la iremos subiendo también, sino también entrevistas en vivo, perdón, entrevistas en vivo y, y bueno, información en general y todo lo demás que también no solo tiene que ver con el tema de discapacidad, que sino también tiene que ser con el tema de inclusión en general, no solo en Uruguay, sino en el mundo también que está muy bueno. A ver si le pueden decir a Adrián, que a los compañeros que andan ahí, si se puede conectar un cachito al Facebook, así lo podemos sacar un poco al aire. Y bueno, hoy para arrancar, ya que anda en la ronda ahí, en la vuelta por el tema esperen que voy, que una de las compañeras dice que baje el celular, porque dice que está muy alto, ahí está bien, Cristian. Eh, ¿Cómo es? Hay algo que es muy bueno, el tema de la discapacidad visual, y anda rondando una imagen sobre el tema del bastón para las personas ciegas y sordas, porque hay diferentes tipos de discapacidad visual, de esa baja visión, y como es, también también hay ceguera total y también astigmatismo y miopía. Pero para las que son para las personas que, que como es que usan los bastones, son personas con discapacidad visual, pero hay diferentes tipos de bastones. Están los bastones para personas con discapacidad visual, baja visión, ceguera total
o como es o la múltiple, como en este caso, que es visual y también eh, sorda. ¿Tá? Entonces, hay varias cosas que hay que tener en cuenta, pero para las personas, esperen que busqué información porque yo sé, pero mejor leerla que otra cosa, porque no hay solo información que es solo mundialmente, sino es también eh, nacional, ¿tá? Porque hay, por ejemplo, el alfabeto de las personas sordas es solo nacional, no es todo mundialmente, eso hay que tenerlo en cuenta, porque no es el mismo alfabeto para todos los países del mundo. Pero está genial. Pero le voy a leer un pequeño datito, primero que nada, sobre sobre algunos datos y cifras sobre la Organización Mundial de la Salud, que dice, en el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales el 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. Aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad visual se concentra en los países de desarrollo. En términos mundiales, los errores de refracciones no corregimos constituyen las causas más importantes de la discapacidad visual, pero en los países de ingresos medios y bajos, las cataratas siguen siendo principal causa de la ceguera. El número de personas con discapacidades visuales atribuibles a las enfermedades infecciosas ha disminuido considerablemente en los 20 años. El 80% total mundial de los casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar. Eh, Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, para que tengan la discapacidad visual, eh, puede venir por la diabetes, ¿tá? He tenido casos de conocidos que han tenido el tema de la discapacidad visual por la diabetes, ¿tá? Que han tenido varios años y hasta que han degenerado la diabetes y por ejemplo, la discapacidad visual como amputación de los miembros. Podemos seguir hablando horas, pero en realidad lo que nos compete hoy en día es el tema de la discapacidad, de la discapacidad visual. Pero es algo muy fundamental que hay que tenerlo pero muy en cuenta. ¿Tá? Pero, pero está. Y lo que comentarles el tema de los bastones, que son muy buenos para las personas con discapacidad visual, aunque hoy en día hay leyes, por lo menos acá en Uruguay, que están no existen los perros guía o los perros de asistencia, que eso hay que tenerlo muy bien claro, y hay una organización que los entrega, pero hay mucha gente de que aún no ha podido acceder y sigue con los bastones. Entonces, vamos a empezar por la clasificación de los bastones. El bastón blanco es para las personas ciegas, o sea, es para las personas que no ven nada de nada. ¿Tá? Esas personas usan el bastón blanco.
¿tá? ¿Quiénes usan el bastón rojo y blanco? ¿Tá? Son las personas que tienen la discapacidad no solo visual, sino también de las personas que son sordas. Múltiple discapacidad se les llama eso. Tienen a su vez la forma de discapacidad visual y comunicativa, ¿tá? Porque es sorda. Entonces el bastón es rojo y blanco, ¿tá? Eso, y hay casos acá en Uruguay. Tengo el caso de una amiga que tiene, perdón, pero hubo un pequeño problema ahí. Un pequeño, los bastones tienen que ser muy bien adaptados. No son cualquier tipo de bastones que se utilizan, ¿tá? Que eso está muy bueno. Que deben tener el mismo peso y el mismo largo. Acá en Uruguay lo que se especializa en eso, en los bastones, que son tipo en aluminio, con un cordón elástico para que sea por dentro, que está muy bueno. Hoy no tengo acá, pero en próximos programas le voy a estar diciendo que está muy bueno, que son los bastones que tienen elástico por abajo, que se desenganchan porque están en tres tramos, y esos bastones, cualquiera de los bastones, lo desenganchas de una y ya se desarma, o se arma de una si el elástico de adentro está bien tenso. Eso está buenísimo para las personas con discapacidad visual. Bueno, ya que hablé tanto, vamos a bichar un poco los comentarios que tenemos acá en, en, en el chat, que está muy bueno. Acá, por ejemplo, María M, hola, ¿cómo estás? Acá en Paysandú lloviendo mucho. Hola Nelson, ¿qué tal? Mucho gusto, qué lindo de Paysandú. Qué bueno, de Paysandú del norte. No sé. Bueno, Cristian, Gaspar, se saludan. Gaspar, buena. Qué buena información, Nelson. Ni siquiera sabía que hay una distinción por color de los bastones, pero bien. No sabía que los colores de bastón, buena información a tener en cuenta. Tenemos mucho por aprender, muy bueno el programa. Estela Leme, bien, Cristian. Cristian, yo creía que los bastones eran todos lo mismo y recién me entero que son distintos para diferentes discapacidades. No, discapacidades no, está dentro de la discapacidad visual, Cristian. Hola, María. María, besos. Gracias. Natalia. Natalia Marcela. Nelson, qué gusto escucharte. Gracias, Natalia. Buena información, gracias. Gracias, Lorena. Qué mejor. A ver, estamos esperando a ver si se conecta, pero no. Una especialista, eh, eh, ¿cómo es? Una especialista en, en discapacidad visual desde México. Estamos esperando a que se conecte para que pueda compartirnos más sobre la discapacidad visual. Buen tema eso, Gaspar. ¿Cómo debemos acercarnos y tomar a una persona para ayudarla a cruzar la calle, sino que se siente invadido? Buena pregunta esa, Gaspar. Buena pregunta, y que muy poca gente se pregunta. Ese caso es muy importante. ¿Por qué? Porque uno atina
a estar en una esquina o en la mitad de cuadra. eh, no tiene que estar en la mitad de cuadra, pero está. Y a su lado avanzar a una persona, o sea, para caminar o también para cruzar la calle. En ese caso, para ayudar a una persona con discapacidad visual, ya sea el tipo de grado de discapacidad que tenga, hay que enfrentarla primero que nada pues de frente, ¿tá? Porque hay mucho ruido, depende de dónde se esté. Por ejemplo, en la vía pública. En la vía pública, como hay muchos ruidos, uno cuando habla se dispersa la voz. Entonces, la persona que va a ayudar a la persona que usar primero que nada no la tiene que atinar a agarrar, ¿tá? Primero que nada hay que ofrecerle el servicio para cruzarla. Entonces hay que enfrentarla de frente y decirle, bueno, presentarse y bueno, y preguntarle, fulanito de tal, ¿querés que te ayude a cruzar? Bueno, si la persona le dice que sí, ¿tá? Le da la posibilidad de ayudarla. Pero ahora viene otro proceso más. Después que se cruza perdón, después que le dice que sí, el proceso siguiente es que dejar que la persona se acople a la guía, ¿tá? ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que está con la discapacidad visual, ¿tá? eh, le va a decir o del lado izquierdo o del lado derecho, depende, porque de un lado tiene que llevar sí o sí el bastón. Entonces, después que asume ese que dice de qué lado, la persona va a afianzarse o del codo, ¿tá? Del codo, ¿tá? O si no, de acá arriba, ¿tá? Del hombro, ¿tá? Entonces, cuando se afiance ahí, tanto del codo o del brazo, lo que le sigue es que la persona guía tiene que estar un paso adelante que la persona con discapacidad visual. ¿Por qué? Porque si hay un obstáculo, por ejemplo, un pozo o, o hay un cono, ¿tá? O hay un puesto, por ejemplo, y lo tiene que esquivar, se va a mover primero la persona que lo guía y después se va a girar la persona que tiene discapacidad visual. Pero si van las dos personas juntas, no se entera la persona con discapacidad visual. Entonces, cuando hace eso, eh, primero se mueve la persona guía y ya la persona con discapacidad ya con el movimiento ya sabe a qué lado se va a mover, pero igual la persona que va haciendo de guía le va a decir, bueno, mira que hay un pozo o hay un cono o hay un puesto, diferentes obstáculos y nos tenemos que mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, se mueve, obstaculiza ese obstáculo y siguen caminando. Que eso está muy bueno que lo sepan todos y todas. Primero que nada, para guiar a una persona con discapacidad visual, hay que brindarle el servicio y hablar de frente. Eso es muy fundamental. A ver qué dice acá. María, si por vergüenza o que se sienta mal, la otra persona se puede sentir incómoda porque a veces esos quieren manejarse solos, pero hay que ser solidario. Y capaz dice, ¿en qué tono me tengo que referir a la persona hablando de un tono tranquilo o fuerte? Eso más claro que otra cosa, Gaspar.
tenés que hablarle tranquilo, ¿tá? Y fuerte si es que la persona no escucha muy bien. Y respecto a lo que decía María, tiene razón lo que dice María, porque hay personas que no se dejan ayudar. Y eso hay muchas, pero porque a veces no se dejan ayudar porque por todo esto, la persona que va de guía no sabe cómo ayudar a esta persona con discapacidad visual. Entonces, eso, o sea, tener miedo de que le suceda algo, le dice mejor, no, no, muchas gracias, déjame que yo me arreglo, pero pero, está bueno que se asuman para ayudar las cosas. Eh, Compartan el vivo para difundir algo tan importante. Sí, después lo vamos a seguir difundiendo para que sea más abarcativo. Y después hay una cosa que quiero comentarles también, ya que estamos hablando de la discapacidad visual, es que de los perros de asistencia, como ustedes quieran decirle, pero en sí, en lo que son los perros guía para las personas con discapacidad visual, y los perros de asistencia son perros que se le dan a la gente con autismo, que se le está dando más a los niños hoy en día, acá en Uruguay. Acá en Uruguay está la organización Fundapaz, que está en el Parque de Rivera, que ya lo iremos a visitar, y a su vez los Pedro Guías llevan una preparación muy linda de un año en una escuela, pero antes hay que brindarlos. Eso después eh, es un tema para un programa que va a ser de varias oportunidades. Lo único que quiero mencionar por ahora de los perros guía es que los perros guía no se los puede acariciar. ¿Por qué no se los puede acariciar? Porque eso están cumpliendo una labor de trabajo. Por eso dice no distraerme, no acariciarme. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si van caminando y alguien lo va tocando, a la persona que lo va llevando, y el perro no ve que hay un pozo o hay un poste o lo que sea, se va a terminar jodiendo, por decir, la persona con discapacidad visual, porque va a terminar tropezando y eso no es nada bueno. Entonces, por eso es que se pide que no se toque cuando está trabajando el perro guía, que es muy importante porque está cumpliendo una función y está trabajando, ¿tá? Que es algo muy bueno. Bueno, ¿en qué tomo que me tengo que referir a? No, ese ya lo dije de Gaspar. Acá dice que no, eso lo leí. Eh, ¿Cómo es? Esto hay que tenerlo muy en cuenta para todos y todas que hay que ayudar. Y lo bueno es que, ¿cómo es? Que hay varias oportunidades de trabajar con las personas con discapacidad. Y hay que saberlas trabajar también, que está muy bueno, ¿tá? Y hay que hacer muchos proyectos y seguir trabajando en eso. Y le recomiendo a la gente que no lo conoce
es que visiten el Parque de la Amistad, el primer parque de Uruguay, que es 100% accesible, que está en el predio de Villa Dolores, más precisamente adelante del planetario, que ahí hay varias propuestas inclusivas y que está muy bueno. Después también está la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, que voy a dejar posteado su página web y con sus datos para que puedan ir ahí, conocer las tareas que realiza y cómo colaborar, que precisan también la ayuda de todos y todas, que es muy necesario que sean apoyadas porque son organizaciones civiles. ¿Es necesario ayudar o podemos hacer mal en querer ayudar? ¿Lo hacemos sentir mal? Sí, eso ya lo dije Gaspar hace unos minutos. Después escuchalo cuando termine el programa, porque es algo que hay que tenerlo en cuenta, pero muy importante eh, para realizarlo. Que hay que saberlo, pero entre todos y todas podemos hacer un gran granito de arena y de ayuda. Así que por acá es el tema de discapacidad visual, pero también queremos seguir contando de que el programa de a poco va a ir asumiendo algunas características más. Vamos a tener varias columnas de a poco que ya se van a ir enterando a su respectivo tiempo, que la iremos asumiendo y que van a estar muy buenas. Todo lo que tiene que ver con el tema de discapacidad, obviamente, pero también vamos a tocar temas que son de interés general también. A ver qué dice Daniel Marmión. Eso no se ofenden. A ver, para. Eso no se ofenden. No, perdón. No, sí, está bien. Eso no se ofenden si les ofreces ayuda. Al contrario, muchos quedan horas esperando un ómnibus solo porque nadie se acercó o a ayudarlos. Y avisarnos cuando vienen la línea de ómnibus. Que están esperando a cruzar o esperando a cruzar una calle. Sí, eso está muy bueno. Ayer me pasó algo en el ómnibus, no me acuerdo en qué línea de ómnibus. Yo estaba adelante y había una persona con discapacidad visual eh, esperando el ómnibus, pero nadie lo ayudaba y estaba parando los ómnibus y preguntando. Hola, tengo una sobrina con casi 2 añitos que nació con esta discapacidad visual. Es muy triste para mí verla y saber que no puede ver. Emociono mucho con ella. eh, Emociono mucho. Espere que escribió más. Emociono mucho me emociona mucho con ella cada vez que le tengo en mi falda. Saludos desde Rivera. Katia Nieves, qué lindo. Eh, Igual tu sobrina es un ser maravilloso de que gracias a Dios vino aquí a alegrarle la vida a toda la familia y a salir adelante y ella va a seguir adelante a medida que vaya creciendo y la familia también. Por ejemplo, yo tengo una sobrina, no, perdón, una prima que es
insulina independiente desde nacimiento y gracias a Dios tiene 12 años y es una chica espectacular y sigue adelante. Como estos ejemplos hay mucho más, pero pero está, es algo que no hay que bajar los brazos y seguir adelante. Sí, exactamente. Informe bueno va a estar todos los miércoles a partir de las 14 horas por Nueva Era FM Radio. Que quería agradecerle en persona, pero está. A Adrián Chape, al director de la radio, por cederme el espacio para una temática que hoy en día es muy difícil que se toque la temática en los medios de comunicación en Uruguay. Por ejemplo, en Argentina hay un programa eh, que trabaja el tema de discapacidad en Canal 7 de Argentina, que ahora no recuerdo el nombre, y tiene un gran espacio y ya viene unos cuantos años trabajando. Y hoy en día acá en Uruguay no tenemos aún el tema de la fundamentación de que pueda tener un programa, un medio de comunicación con la temática de discapacidad, que es algo muy, pero muy importante. Pero esperemos que esa barrera se rompa y que muy pronto puedan avanzar los medios de comunicación y aceptar programas como estos o que tengan también miembros de personas de que tengan alguna discapacidad también, porque también tienen el derecho de comunicar, que es algo que es algo muy bueno. Tenemos un periodista que hubo un tiempo que estuvo trabajando en un medio de comunicación que es Canal 10 eh, en el programa de los domingos que no me acuerdo ahora el nombre. Se llama Nicolás Falcón y él estuvo ahí unos años trabajando en el programa, que también estaremos pronto con él hablando. No tenía idea de los bastones. Me encanta la información y recuerden que, que se encara de enfrente, presentándose y le pregunta si quieren ser a su lado. Ahí va, bien ahí, Gasparcito. Eh, Gracias por estar ahí. Y, y bueno, también eh, hay que ver de que hoy en día las personas con discapacidad en Uruguay tienen los mismos derechos que las mismas personas que no tienen discapacidad, pero en sí todo el mundo tiene, aunque te veas, eh, todo el mundo tiene algo minucioso, pero uno tiene una pequeña discapacidad porque me cuesta o hacer un deporte o me demoro en calcular algo y eso ya es una discapacidad. Por dar unos pequeños ejemplos, pero de eso mucho más. Para guiar a una persona con discapacidad visual tenés que poner su mano por arriba de tu codo. Él te tiene que sostener y que hacemos mucho. Es agarrarle el brazo y cebarlo nosotros, pero no. Ya te digo desde ahora, Daniela, buenas tardes. No concuerdo contigo
no es así la forma de ayudarlos, de agarrarlos y llevarlos como una bolsa de papas, ¿tá? Si no sé si vos tuviste desde el principio, creo que no, le tenés que brindar tu ayuda de frente, hablarle claro y eso te dicen cómo ayudarlos, cómo se agarran o se acoplan, más fácil cómo se acoplan a vos para guiarlos, ya sea o agarrándose del hombro o del codo o del brazo, está como le quede más cómodo a la persona. Pero en sí es así. No hay otra forma. No es agarrarlo, cebarlo como una bolsa de papa, por decir, y ya está. No, no. Así no es como el tema de ayudarlos. Hay que saber muy bien. Y te lo puedo garantizar porque yo trabajé muchos años capacitando a gente y capacitándome y ayudando a gente. Y así vamos a ir aprendiendo cómo ayudar a cada persona con discapacidad también. En otras ocasiones a las personas con discapacidad motriz, en sus grados, tanto en silla de ruedas como en bastones también. Hay muchas cosas para hablar y conocer como también de las distintas discapacidades también, que es algo que está muy bueno para saber. Sí, demás, esta pregunta, yo estuve hace unos años con la selección de Sigo de fútbol y eso me enseñaron así. No me expliqué bien tal vez. Ah, bueno, está. Mira qué bien, la selección de Ciego. Sí, está muy bueno, no me acuerdo ahora el nombre del equipo, pero sí, está muy bueno que hayas aprendido con esos y hayas aprendido también, si tuviste unos años, el deporte del fútbol para personas con discapacidad visual. ¿Qué hacer en un baño público tanto de hombre o de mujer como se puede ayudar sin invadir? Gaspar, esa es una buena pregunta. De esa te digo que todos los lugares, tanto públicos como privados, por ley, tienen que tener un baño accesible para personas con discapacidad. Hoy en día, ya por ley, todo edificación nueva que se construya, tanto edificio tanto público como privado o alguna hotel, ¿tá? Por ejemplo, ya tiene que tener medidas de accesibilidad, tanto, por ejemplo, un baño accesible, ¿tá? 100% accesible, o también habitaciones accesibles, espacios en común accesibles, sin escaleras. Así que está. Hay lugares que no se pueden modificar, pero se pueden adaptar. ¿Ya? En este caso, darles un ejemplo, el Palacio Salvo, el Palacio Salvo que está ahí en la Avenida 18 de Julio y Plaza Independencia, un lugar histórico de la ciudad, de años y que sigue ahí trabajando, un edificio que era pensado para hotel y después terminó siendo en un edificio. Eh, no es accesible, no era accesible. Y desde hace unos años, de que puede conocer a la directiva y a la administración del Palacio Salvo, que estuvimos trabajando en conjunto, quien les habla y la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión de la Intendencia de Montevideo, y después de unos talleres en conjunto, se logró de que ya hace unos años, no, perdón, el año pasado.
ya tenga la rampa accesible para las personas con discapacidad, porque la rampa que tenía no era muy estrecha y no tenía baranda, y eso que había personas con discapacidad viviendo en dicho edificio. También eso, hay que tener en cuenta sus amplitudes, sus características. No es ir a hacer una rampa, por ejemplo, y ya está. No, tiene su diagramación, tiene su ancho, su lado, su longitud. eh, no es tan fácil. Uno lo ve tan fácil. Ah, agarra una rampita y ya está. No, 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 no es así. Hay muchas cosas que hay que hacer. Y de esto me he llevado la noticia de varios arquitectos de que no están en la rama de la discapacidad y de así les pasó después de modificar una estructura. Hola, qué bien, suerte. Gracias, Marta. Gracias por el saludo. Es algo que, que hace falta saber especializarse. eh, Hoy en día hay un arquitecto que se llama Nicolás Descalzi, que era el primer arquitecto en la temática de discapacidad, profesor de dicha facultad, que era el que trabajaba con la temática de discapacidad y que se han ido formando nuevos arquitectos y han empezado a formalizar la temática de discapacidad, ya que hoy en día ya por ley, ¿tá? Tienen que ser accesibles los edificios y, y como es, y tener la accesibilidad correspondiente, ¿tá? Porque hay muchos lugares que te dicen, ah, sí, tengo accesibilidad. Sí, tengo accesibilidad para ingresar y moverme adentro. Pero cuando llego al baño, epa, el baño no es accesible. Entonces no es 100% accesible. Ahí estamos en una gran falta. Pero estos son temas que dan largo para hablar y más de un programa que lo vamos a ir viendo en su respectivo tiempo y vamos a hablar con profesionales también en la temática, que es algo muy bueno, y también vamos a ir viendo el tema de las preguntas que ustedes quieran. También nos pueden hacer llegar a través de las redes sociales del programa o mías, que son el Facebook, Informe Bueno, la página, y también vamos a tener próximamente Twitter, Instagram, y el número de celular para comunicaciones es el 096-379-035. También pueden llegar ahí preguntas, saludos, inquietudes, todo lo que tengan que preguntar. Está muy bueno que, que participen, porque la idea es que el público en general, la audiencia, participe del programa, preguntando, consultando inquietudes como esta que en vivo o si no son en vivo también, que consulten y pregunten, porque así todo el mundo va avanzando y consultando y sacándose la duda. Cristian, en la Facultad de Arquitectura, para entrar por el frente de la facultad hay que subir unos 15 escalones y hace poco más de un año la entrada es la modificaron 2 veces para gente con silla de ruedas.
Para que sigue. Si me dejan. A ver, no estoy teniendo. Sí, ahí va. Silla de ruedas suba más fácilmente. Porque demora mucho entre que el elevador baja y subía. Sí, Cristian, en la Facultad de Arquitectura estuvo muchos años con un elevador que no funcionaba y el personal no sabía cómo utilizarlo, se dejó quieto y con esa gran escalinata que tiene, después de unos años se, se decidió hacer la maravillosa rampa hoy en día que tiene la facultad de arquitectura. Así como otro ejemplo, la facultad de derecho tiene una rampa de acceso y un ascensor, como así la facultad de psicología, que no, en este caso la facultad de psicología no lo tiene por la entrada principal, por Tristán Albaja, sino lo tiene por la entrada por la calle Uruguay, tiene el acceso para las personas con discapacidad motriz y tiene un ascensor también para, para acceder. Hoy en día eh, hay que ser inclusivos en todos los sentidos, que está muy bueno y que hay que saberlo. Y así como otros organismos, ¿tá? Que tienen que saberlo. Sobre la inclusión también, por ejemplo, el edificio de ANCAP no es accesible y tiene terrible rampa, ¿tá? Perdón, tiene terrible escalera, no tiene rampa. También eh, otro ejemplo, la Universidad Católica del Uruguay no es accesible por la entrada principal, pero todo el mundo piensa que no es accesible, pero sí es accesible. Por el costado, por la calle Antonio Bellaco, tiene la accesibilidad, tiene rampa y tiene ascensor y a su vez tiene baño accesible, que eso está muy bueno. Eh, También las escuelas públicas están teniendo su tema de accesibilidad, no todas, no solo en el tema de la inclusión educativa, sino también edilicia, que hay algo que está muy bueno, de que se tienen que hacer, aunque sean edificios viejos, se pueden hacer. Y si son edificios viejos e históricos, se le busca la vuelta porque se pueden hacer inclusivos. Hay algo de que la gente piensa, con esto con los edificios históricos, hay que hacer hay que picar todo para hacer la accesibilidad. No se necesita hacer picar y hacer todo en este caso, porque no se puede hacer, no, hay que hacerlo eh, con, con accesibilidad por afuera. Se pueden hacer rampas desmontables, se pueden hacer elevadores por afuera también. Hay muchas alternativas hoy en día con el tema de la accesibilidad. Hola Claudia Zapata, gracias por participar del programa. Y está muy bueno de que todos y todas consulten, pregunten, averigüen si no saben algo, está muy bueno, ¿no? Hay una ¿cómo es? De las cosas que hay que saber es que a todos se les puede buscar
la idea o la forma de hacerlo accesible. Hay que darse cuenta de las cosas y nada más. En la calle Juan José Quesada hay una escuela, sí, no evidente, casi en General Flores. Veo mucha gente hoy en día con este problema. Sí, está la escuela para las personas con discapacidad visual, ahí, para los niños, y es algo que hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí hay que tener en cuenta que no, los gobernantes no están haciendo, por ejemplo, con esto volviendo al tema de la discapacidad visual, es que los semáforos tienen que tener un pitido, ¿tá? Para saber cuando la luz está en verde, ¿tá? Para que las personas con discapacidad visual puedan saber cuando el semáforo está en verde y no se manden de una si están solas. Porque hoy en día, para cruzar una calle, si la persona está sola, se tiene que dar cuenta por el movimiento de la gente, por lo sensorial. Porque si no, si tenemos los semáforos, eso, con pitido, emite un sonido y la persona sabe cuando está en verde, así puede cruzar. Hay en algunos lugares, no en todos, hay, pero hacen falta muchísimos más para, para que estén distribuidos, para que la gente pueda pueda efectuarse por las calles, que es algo muy lindo. Y también hay que saber también de que las personas con discapacidad son personas, ¿tá? No son ni un bicho de laboratorio, ni ninguna prueba, ni nada. Son personas y cuando se refieren a una persona con discapacidad es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. Son las leyes que están hoy en día reglamentadas no solo por Uruguay, sino también por las Naciones Unidas. Eso me preguntaba Nelson, ¿cómo cruza un vidente los semáforos? Bueno, Karina, vidente no, porque videntes, si vamos al caso, son los videntes lo que hacen magia negra y eso. No, acá la pregunta sería, ¿cómo cruza una persona con discapacidad visual, ¿tá? Los semáforos? Ahí sí. La persona con discapacidad visual, como ya le dije, tiene que cruzar tiene que tener para cruzar un semáforo con un pitido. Eh, pero igual, no, sí, ahora leyéndolo mejor, ahí dice no evidente, pero no, igual, voy a dejar posteado para varias publicaciones para que vean que cómo hay que referirse a cada discapacidad o a las personas con discapacidad. Eh, que está muy bueno que lo sepamos, que lo sepamos todos y todas que está muy bueno. Y ahora a ver en qué hora vivimos porque ya debemos andar casi en el fin del programa.
Opa, dos, sí, ya andamos ahí, ya casi en los últimos minutos del programa, pero eh, quería también comentarles algo de que las personas eh, no se dice así, Karina. Se dice persona con discapacidad en general o persona con discapacidad visual o baja visión dependiendo de la discapacidad que tenga la persona de visual. Porque puede haber la persona con discapacidad visual que no ve nada, ¿tá? que se que es ciega o baja visión. Hay que decir discapacidad visual, sí, persona con discapacidad visual, porque ante todo es persona con discapacidad visual, ¿ah? Que eso está muy bueno que lo sepamos todos y todas, que es muy importante. Persona con discapacidad visual, ¿tá? Que hay que hay que tenerlo y que hay que saberlo, que hay que saberlo muy bien, ¿tá? Porque hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y yo cómo sé qué tipo de discapacidad visual tiene esa persona si no la conozco? Y bueno, por el tipo de bastón que tiene la persona. Eh, Quiero aprender a hablar, no sé si me explico bien. Sí, Karina, mirá, hay diferentes tipos de bastones que no sé si vos estás desde el principio del programa, eh, pero si no te lo digo, hay diferentes tipos de color de bastones. Está el blanco, está el verde y está el rojo. Y está el rojo con negro. Está. El verde es para personas de baja visión y el blanco es para las personas que tienen baja no, perdón, el blanco es para las personas ciegas y el verde es para la persona con baja visión y el rojo con negro o gris es la persona que tiene discapacidad múltiple, que es discapacidad visual y discapacidad auditiva, que no escucha, que es persona sorda. Esos son los tres tipos de bastones que hay, que existe, y esto sí es mundialmente, ¿tá? Estos bastones se utilizan mundialmente así, no solo acá en Uruguay, sino en los diferentes países del mundo. Y está muy bueno que pregunten, que aclaren sus dudas, porque así todos aprenden. A ver, excelente información. Vamos a tener que memorizar el color de bastones. Bien ahí, Karina. Sí, eso está muy bueno. A ver, Cristian, ¿qué dice? Está bueno como dice Karina. Lo que pasa que siempre, desde chicos al menos, a mí siempre me dijeron que serían personas ciegas o personas no videntes. Siempre crecimos con este aprendizaje. Sí, Cristian, antes era un tema que era muy importante, que decían las personas, eh, nuestros padres, eh, cómo hablarle a una persona
mirá, ahí va el retardado o el mongólico, como decían. Ahora no, ahora hay otras formas como decirles. Ahora vemos que se dice de otra forma, que la que nosotros mismos decimos no era la correcta. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora sí, hay otro vocabulario para referirse hacia las personas con discapacidad y dependiendo la discapacidad también. Pero sí, y de todo se aprende, que eso está, está bueno saberlo, de conocerlo, de conocerlo cada uno. Así que está. Bueno, eh, espero que se me fue el tiempo, o sea, son 3:03 de la tarde, así que ya nos hemos pasado unos minutitos del programa, así que muchísimas gracias a todos y a todas por la participación, nos veremos el próximo miércoles, pues iremos interactuando por la página de Facebook, así que los espero a todos y todas el próximo miércoles, a las 14 horas de Uruguay, eh, por acá, por el canal de Nueva Era Radio FM. Así que muchísimas gracias a los que participaron y estamos en contacto. Hasta la semana que viene.